Justicia y Derechos Humanos, por decirlo de alguna manera, en este 2022 marca un hito, ¿no? Un hito en materia de atención a las comunidades rurales y las asociaciones víctimas del periodo de violencia 1980 y 2000, al margen del plano legal, ¿no? Donde finalmente la justicia ha determinado en muchos casos un resarcimiento personal, familiar. Aquí hay un trabajo que se está haciendo silencioso y que no se expone, a veces no se hace público, y es el de las reparaciones colectivas, el atender a comunidades, asociaciones, a pueblos, a localidades afectadas directamente, ¿no? Zonas deprimidas, zonas que están así desde hace 40 años y que donde nadie puso el ojo, ¿verdad? Donde nadie puso la lupa y vio que la dinámica se quebró. Hablando de reconciliación, zonas en las cuales se consideran no está el Estado o se consideran que no son peruanos porque no han sido atendidas tras el perjuicio terrible que sufrieron, ¿no? Generaciones crecieron así, en ámbitos desolados, fantasmas prácticamente. Hoy lo que se busca es eso, reparar, realizar algunas actividades, generar vínculos más cercanos con estas comunidades. Ya son varias en diferentes regiones del país y se ha ejecutado, y eso es lo más importante además porque no es letra muerta, la ley 28592, que es el Plan Integral de Reparaciones. Ya está al 73.16%. Para hablar de ese tema, Catherine Valenzuela, la habíamos ya anunciado, es secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisamente encargado de esta materia. Gracias, Catherine, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, es importante justamente porque no hay una reparación individual, la justicia tarda, justicia que tarda no es justicia, y justicia que no implica a todos tampoco es justicia, ¿verdad? Porque la afectación ha sido terrible. Y aquí lo más importante es que son las mismas comunidades mediante asambleas que son las que deciden qué proyectos les benefician y deben ejecutarse. Así es. En cumplimiento de la Ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene realizando un trabajo muy importante que es, como lo has mencionado, reparar a las comunidades y asociaciones que fueron víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000. Nosotros tenemos en el registro único de víctimas de esta ley alrededor de 5.717 comunidades y 177 organizaciones de desplazados que a la fecha vienen esperando esa atención del Estado. Y este año, gracias a recursos importantes que hemos recibido desde el inicio de año, hemos podido realizar las transferencias financieras a las municipalidades para que, como lo has mencionado también, los colectivos puedan acceder a los proyectos, ya sea productivos o de infraestructura, que eligieron democráticamente en asambleas para que se lleven a cabo y podamos efectuar esta reparación esperada. Mencionaba hace un ratito el avance, que es 73.16%. ¿La ley es del 2007? La ley es del 2005, en efecto, y este programa de reparaciones colectivas viene funcionando desde el año 2007. Correcto. En 15 años, ¿cuánto se avanzó? En efecto, es este número histórico, el 73.16%, que se ha avanzado con 4.312 comunidades atendidas. Pero digo, del 2007 al 2021, por ejemplo, para tener en consideración cuánto es lo que ahora representa un hito. Sí, anualmente se venía atendiendo a 200 o 300 colectivos dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Y es por eso que este año 590 son, desde el año 2007, un hito histórico por el número de comunidades, pero también, como se ha mencionado, por el presupuesto asignado, ¿no? Ya sea del Ejecutivo, los 59 millones de soles, y también de las municipalidades locales que dan contrapartidas para que estos proyectos tengan sostenibilidad. ¿Cuántas familias son las beneficiarias? Alrededor de 26.400 familias han sido beneficiarias con estos proyectos que, como lo has mencionado, también van a permitir cerrar brechas de atención en distintos aspectos, porque los proyectos se destinan a eso, ya que la comunidad los elige, responde a las problemáticas locales, a las expectativas de reparación y permite cerrar una brecha importante de atención. Sí, de hecho, mencionar, por ejemplo, que estos proyectos van a coadyuvar con la reactivación de las economías familiares y comunales, y comprenden, por ejemplo, la construcción de 313 locales comunales, 67 proyectos de infraestructura vial, 58 proyectos para la crianza de animales mayores y menores. Todo depende de la realidad, entiendo, de cada localidad y cada
región, 54 proyectos de riego tecnificado, 32 de producción agrícola, sistemas de saneamiento 22, acceso a agua potable, proyectos productivos, 15 proyectos de infraestructura educativa, 5 piscigranjas y 2 mercados. Entiendo también que sí hay, digamos, un beneficio directo para aquellos que, como miembros de la comunidad, participan de la ejecución de los proyectos. Se está dando empleo Así en es. buena cuenta. En efecto, también se contempla que estos proyectos, al ser una intervención directa de las municipalidades, puedan generar empleos locales y se beneficie a quienes han sido afectados por la violencia, ¿no? Que acceden a estos empleos temporales que se generan por la ejecución de esos proyectos. Estas asambleas que me pareció muy interesante, ¿no? Que sean los propios afectados los que decidan su suerte en el sentido de cuáles son los proyectos más importantes o trascendentes para sus localidades. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo se organizan? Anualmente nosotros elegimos a las comunidades que van a ser beneficiadas al año siguiente de acuerdo al grado de afectación, ¿no? Hay comunidades que son afectadas nivel A, que han tenido muchos arrasamientos, personas desaparecidas, asesinadas durante el periodo de violencia o desplazamientos también. Una vez que están elegidas estas comunidades y priorizadas para ser atendidas, nosotros comunicamos, mandamos unas cartas y oficios tanto a la municipalidad y también al presidente de la comunidad, informándoles que van a ser motivo de atención y coordinando con ellos esta fecha para una asamblea. En esta asamblea, donde participan hombres y mujeres por igual, participa también un representante del gobierno local, un representante de la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN, y en este mecanismo de asamblea, ¿no? que es la toma de decisión comunal, se informa, ¿no? precisamente de este programa, los alcances, la comunidad hace un recuento de lo que sufrió en su momento, ¿no? Se habla de los problemas locales y precisamente se van eligiendo qué tipo de proyectos pueden desarrollarse. Ahí el representante de la municipalidad y también de la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN dan una asesoría técnica, por ejemplo, ¿no? En caso se elija un reservorio de agua, que haya la suficiente cantidad de lluvias, ¿no? Que pueda también tener al alcance de las comunidades, a los campos de cultivo, y se elige el proyecto finalmente. También un comité de gestión y vigilancia que ayuda a la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN a hacer este seguimiento del buen uso de recursos. Y eso sí es permanente. Así es, hasta que el proyecto termine de ser ejecutado y también en una ceremonia pública se hace la entrega a la comunidad. Precisamente enfocando que este es un proyecto que no solamente permite cerrar una brecha o un mecanismo de atención integrado en el tema de desarrollo, sino también por un tema de reparación, de resarcir esos lazos que el periodo de violencia lamentablemente fracturó nuestra relación del Estado con las comunidades. Esa interrelación con las comunidades, efectivamente el término es tal cual, fracturó, y sobre todo la confianza, ¿no? en el Estado. El presupuesto es anual y aproximadamente ¿a cuánto asciende? Anualmente, regularmente son 15 billones de soles y lo que se hace es gestionar, ¿no? demandas adicionales con recursos que puedan venir tanto del sector y también del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso este año ha sido muy importante, porque por primera vez se ha asignado para el año 2022 al Ministerio de Justicia un presupuesto de apertura de 55 millones de soles. Y luego se fueron generando también presupuestos adicionales. ¿Qué va a venir después cuando se complete ese 100%? Ya estas comunidades serán sostenibles, probablemente, y estarán reparadas al menos a nivel colectivo, y ustedes se irán supervisando igual, bueno, ya he ejecutado los proyectos, pero la dinámica será otra. Yo mencionaba en la introducción que muchas de estas zonas quedaron deprimidas por muchísimo tiempo. Así es. Bueno, es importante mencionar que el Plan Integral de Reparaciones contempla 7 programas de reparación. Este de reparaciones colectivas es uno que se enfoca en las víctimas colectivas, ya sea comunidades y asociaciones de desplazados. Tenemos otros programas de reparación individual. Como lo has mencionado, hay mecanismos de justicia que es, ¿no? para el acceso a indemnizaciones, pero este sistema del Plan Integral de Reparaciones representa un mecanismo administrativo que contempla también, por ejemplo, reparaciones económicas individuales. También reparaciones en educación, en salud, en vivienda, que los realizamos en coordinación con los ministerios correspondientes, ¿no? en educación, salud y vivienda, que, por ejemplo, otorgan becas, reservas de vacantes, en el caso de educación, en salud, la atención a través de protocolos o normativas distintas a víctimas, en vivienda también los bonos del programa Techo Propio con un valor excepcional a las víctimas, y lo más importante es que este registro es abierto, es decir que anualmente también
pueden incorporarse nuevas comunidades, nuevas asociaciones y también víctimas individuales para que puedan acceder a estos programas de reparación. Es decir, Entonces, pueden haber más comunidades en el camino que ingresen. O sea, el así es. 100% hoy es relativo. Así es en cuanto a, se hace esta actualización, ¿no?, de los registros tanto a nivel individual y colectivo y tenemos todavía este incremento, ¿no?, porque el periodo de violencia con este grado de afectación que tuvo en el país, lamentablemente, y por ciertas afectaciones también que son delicadas, hay personas, comunidades que poco a poco se vienen todavía informando y pueden acceder a los 80 módulos que tenemos a nivel nacional que también están abiertos en coordinación con las municipalidades y gobierno regional. Perfecto. A nivel nacional también son las obras que se ejecutan o los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este momento se encuentran en proceso de implementación en la región Huánuco 113 proyectos, en Ayacucho 100, San Martín 93, Junín 74, Huancavelica 67, también en Pasco, Apurímac, Ucayali, Cusco, Puno, Cajamarca, Piura, Ancash, en Lima y en La Libertad. Este proceso de atención implica el desarrollo de espacios participativos, ¿no?, que incorporan estas dinámicas y estos procesos históricos, culturales y sociales de las comunidades y de las organizaciones de desplazados, porque hay que responder, ¿no?, a estas afectaciones. El Estado tiene que hacerse cargo, es su responsabilidad, además de una ley por un tema ético, un tema de moral y de compromiso, de responsabilidad social, ¿verdad? Hay problemáticas locales, hay que consolidar los derechos y el ejercicio de la ciudadanía de los colectivos que sufrieron y además resistieron la dureza de la violencia. Son 20 años, imagínense, 20 años que culminaron en 2000 y han pasado ya 22 años. Y muchos todavía no ven justicia, ni individual ni colectiva. Por eso es importante incluso ya acelerar. Y aquellos que no sabían, pues ya lo saben, algunos se estarán enterando, o algunos incluso desconocen de pronto si es que han sido parte de este terrible fenómeno que padeció nuestro país, ¿no? Sí, pueden acceder a la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde encuentran nuestros contactos telefónicos y también de las sedes que tenemos, de las sedes que se encuentran en las municipalidades del Registro Único de Víctimas, que están cercanas también a sus jurisdicciones para que puedan tener la información, acceder a estos procesos de inscripción y finalmente, como lo has mencionado, concretar esta reparación que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un compromiso, ¿no?, como lo has mencionado, no solamente normativo, sino también ético para cerrar una brecha importante y coadyuvar a la reconciliación nacional que tanto necesitamos como Reconciliación, país. integración, inclusión y en fin, ¿no?, todo lo que tenga que ver con esto de ser nuevamente peruanos y peruanas y ver al país como eso, ¿no?, como una nación, ¿no?, más que un país, como una nación. Gracias a Catherine Valenzuela, muy amable Catherine, secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargada de estas reparaciones a las víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000, ¿no? Se está marcando de alguna manera, lo decía al inicio, un hito en la atención de comunidades rurales y asociación de víctimas, ¿no?, en el plano de la reparación civil y en cumplimiento de la Ley 28592.